Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tu Diputado TV. Estamos en Respuestas, transmitiendo desde Linares número 74, el corazón de la colonia Roma Sur. Muchas gracias por acompañarnos. Lo importante de esta noche es de que tengamos sus comentarios a través de Twitter, a través de Facebook. Vamos a hablar sobre el problema de los estudiantes, el problema que vivimos hace unos días y que seguimos viviendo del Politécnico Nacional. Vamos a hablar de los movimientos estudiantiles con expertos, con nuestros invitados de esta noche. Voy a dar la más cordial bienvenida a don Carlos Ugalde León, catedrático del Instituto Politécnico Nacional. Carlos, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte. Muy bien, buenas noches, igualmente. Buenas noches, y también saludamos a Gerardo Ramírez Jiménez, inspector de zona de la Secretaría de Educación Pública. Sí, muy buenas noches, un saludo afectuoso. Muchas gracias. Pues bueno, los dos son profesores, los dos son catedráticos, uno de la SEP, que es inspector de zona, controla pues todo el tema educativo de una zona escolar, y Carlos Ugalde León, catedrático del Instituto Politécnico Nacional. Tanto con Gerardo Ramírez Jiménez, con Carlos Ugalde, vamos a estar platicando. Jesús Adolfo Gres Monzón, ¿cómo estás? Muy bien. Y un servidor, estaremos comentando con ellos, pues lo que ustedes quieran comentarnos. Básicamente lo que nos interesa es de que ustedes nos pregunten, ustedes aporten las ideas y nosotros les preguntemos a ustedes también. Si les parece, vamos a ver un video. ¿Sí tenemos video o no tenemos? Sí. Vamos a ver un video de unos minutos, lo vemos para enmarcarnos en la problemática y regresamos en unos segundos. No se vayan, adelante. En contraste con esto que estamos viviendo en Chile y en otras naciones, le presento ahora un nuevo modelo educativo en línea del que México es pionero. Luego de la marcha multitudinaria de estudiantes politécnicos ocurrida este martes, donde los estudiantes pidieron a la Secretaría de Gobernación que atendiera su pliego petitorio, con el cual buscaban la renuncia de su directora y mayor presupuesto para la educación, el Universal le preguntó a la comunidad estudiantil qué opinaban de la movilización, de la salida de la directora Yolosóchitl Bustamante y de la respuesta de Gobernación. Esto fue lo que respondieron. ¿Qué opinas de la marcha del día de ayer? Yo creo que estuvo muy bien, fue muy tranquila, fuimos puros estudiantes. Reconozco el apoyo de las demás escuelas, incluso la UNAM, la UAM, se les agradece muchísimo, y así como los bachilleres y los CEBETIS también. No esperábamos que esa llegada, pero pues se les agradeció enormemente su apoyo. No hubo ningún altercado, y pues también una parte importante que queremos dejar en claro que el movimiento es totalmente pacífico, y pues se dejó en claro, nadie hizo ningún problema. Entonces, y pues es muy importante que estemos manifestándolos pues todos nosotros. Y en cuanto a la salida de la directora, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, es una de las peticiones que tenemos en Politécnico, así que esperamos se nos respete y se nos cumpla. Pues si la directora se va, ella también sabrá por qué, y obviamente nosotros estamos muy conscientes de lo que estamos pidiendo. Yo creo que sí, ya debería de renunciar. Yo creo que es lo más diplomático que puede hacer en este momento. Pues creo que con esto, a nivel comunidad del Politécnico, y no solo en unas escuelas, sino toda la comunidad politécnica, pues si nos quejamos fue por algo, y si se lo hicimos llegar desde antes para no llegar hasta Gobernación fue por algo. Yo supongo que lo más diplomático que le queda es eso. Con respecto a la respuesta de la Secretaría de Gobernación, ¿cuál es tu punto de vista? Estamos en espera hasta el día viernes, como se tiene conocido, hasta las 3 de la tarde. Entonces esperemos que su respuesta sea favorecida por los alumnos, y además que todos estén de acuerdo, no nada más una cantidad mínima o que solamente se tomen decisiones personales. Pues yo creo que sí nos tomó en cuenta, aunque tardó bastante en salir, porque salió aproximadamente hasta las 6 de la tarde, pero pues esperemos que el hecho de que ya lo haya leído y haya firmado el pliego petitorio
y nos dé una buena respuesta hasta el viernes, y pues si no, ver cómo sigue avanzando este proyecto. Por su parte, estudiantes miembros del comité de la Escuela Superior de Contaduría y Administración del IPN, quienes prefirieron guardar el anonimato, respondieron lo siguiente. ¿Qué opina la ESCA de la marcha? Bueno, pensamos que realmente se tuvo una respuesta positiva, ya que bueno, en los medios se establece un 60, pero como sabemos siempre le bajan. Se tuvo una estimación de 80 a 95,000 estudiantes, los cuales todos están en contra del reglamento interno y en la parte de los planes de estudios. Esos eran los dos puntos objetivos. Con respecto a la renuncia de la directora, ¿cuál es su opinión? Okay. Pues que ya empezó a sentir presión realmente, que qué bueno que la SEP se estuvo una postura la cual no la dejó y no aceptó la baja. ¿Por qué? Porque si su comitiva y toda la parte del consejo fue la que empezó esto del reglamento, tiene que darse una respuesta y una solución de parte de ese mismo directivo. En cuanto a la respuesta de la Secretaría de Gobernación y su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, ¿cuál es su punto de vista? Nuestro punto de vista es que ¿por qué esperar hasta que nos movilizáramos tantos estudiantes cuando esto no se hizo desde antes? Se quería realizar en 30 minutos. En 30 minutos no se pueden dar respuestas a 10 peticiones del pliego petitorio. Entonces, es por eso que establecimos que sí, él puso una fecha, la aceptamos sí. ¿Por qué? Porque esto no es express, esto no se tiene que hacer al vapor. Necesitamos respuestas sólidas y concisas. Rafael Ramírez, El Universal Televisión. Bueno, este video es precisamente antes de la respuesta que le dio el secretario de Gobernación a los muchachos, y que después de entregar esa respuesta, ellos se reservaron la respuesta ante la respuesta que dio el secretario, y precisamente el día de mañana tendremos la postura de los jóvenes estudiantes en relación a la respuesta que dio el secretario de Gobernación. Y prácticamente pasó lo que dijimos en el programa pasado. Hasta te aposté, ¿no? No, a Sergio. A Sergio Aguayo. ¿Y qué pasó? No me pagó, no me ha pagado nada. No lo hemos visto por aquí. Por eso no vino. No, aquí está Sergio. Entonces me debes una comida, ¿no? ¿Qué quedamos? Una comida. Bueno, pues bueno, ¿qué opinan ustedes, tanto Carlos Ugal de León como Gerardo Ramírez, primero de la movilización de los muchachos? Ustedes que son catedráticos y bueno, pues manejan la educación pública, ¿cómo ven? Esto es una especie de cambio en la conducta de los muchachos. ¿Qué está pasando en México? Sí, claro. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer la oportunidad de participar en este espacio de opinión. Quiero comentar que estoy aquí como, más que nada por mi interés en la investigación educativa. El IPN como organismo ha sido objeto de estudio de investigaciones en las que he participado, incluso tiene que ver con mi tesis doctoral, y más que como profesor, aunque tengo la relación en el IPN como profesor de posgrado, pero mis opiniones yo las voy a vertir más como investigador educativo. Y sí parece un fenómeno muy interesante, sobre todo la masificación, es decir, la cantidad, el volumen de estudiantes que participaron, lo cuidado, ¿no?, del movimiento. Ellos mismos hacían sus grupos de vigilancia, de control, claro, de vallas, claro, en fin. Sí, incluso con algunos cordones. Yo en un noticiario vi que algún grupo, digamos, externo, parecían estudiantes o no, pero quisieron incorporarse y no lo permitieron. Es decir, ellos mismos cuidaron muy bien su movimiento y han sido ellos muy puntuales en el hecho de mostrar que son estudiantes, de que el movimiento tiene intereses legítimos en la preocupación de su formación como estudiantes. Creo que eso es lo rescatable, pero sí es sorprendente el volumen. Vamos, las cifras más conservadoras hablan de 15 o 20 mil alumnos, ¿no? Entonces, es nuevo, sí, porque no se había dado, sobre todo en esta manera de expresarse, ¿no?,
con el orden, con el cuidado de llevar incluso hasta bolsas para recoger la basura, sin ningún desmán, sin ninguna ahí altibajo raro. Entonces eso llama mucho la atención. Sí, Gerardo Ramírez, profesor. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Precisamente una de las investigaciones que he realizado últimamente, y también va en relación a mi tesis doctoral, es sobre las cuestiones de la formación democrática en los adolescentes. Desde la teoría de las representaciones sociales hemos visto que los diferentes programas de estudio en esta materia han hecho que los jóvenes de estas generaciones empiecen a ver el fenómeno político como un aspecto, un fenómeno toral para una visión de futuro. Estamos dejando atrás las confrontaciones y las participaciones sin información. Hoy los medios de comunicación, en todas sus modalidades, están permitiendo que los chicos de estas nuevas generaciones se comuniquen, pero que sea una comunicación informada. Esto ha generado que la conciencia social que vemos nos sorprenda a los de las otras generaciones, en donde estábamos acostumbrados a ver desmanes, destrozos en las calles. Hoy no es así. La gente está creciendo en su conciencia política y vamos a ver un cambio espectacular en los próximos 20 años. Vamos a tener un proceso altamente revolucionario y de conciencia social, con una visión prospectiva. Eso es lo que yo estoy visualizando para los próximos años, para un México más democrático, en donde las instituciones empiezan a cambiar, empiezan a generar escenarios, no de confrontación, sino de diálogo, de una política que está influenciada por Eduquemos para la Paz, que es uno de los programas que se ha instituido en los últimos 10 años en la Secretaría de Educación Pública. Y hoy lo vemos reflejado en estas manifestaciones sociales y políticas, pero con tintes realmente claros y contundentes. Estamos platicando con Gerardo Ramírez Jiménez, inspector de la zona de CEP, y también con Carlos Ugal de León, catedrático del Instituto Politécnico Nacional, ambos con tesis doctorales, ambos, así es, ¿verdad? Doctores. No, la mía está en proceso. Está en proceso, es doctorando. Tiene que ver con el IPE. Y con el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues ambos estudiosos de los movimientos estudiantiles y por lo que veo, pues están augurando que va a haber pues algún movimiento de fortalecimiento democrático para este país, empezando con los jóvenes y con el comportamiento que estamos viendo. Sin embargo, a mí me queda una duda, pues finalmente lo que está ocurriendo en Guerrero, que vemos la represión brutal el gobierno municipal, encabezado por un sátrapa, y que de pronto pues manda con la policía a aprender a los muchachos y a desaparecerlos, una desaparición forzada. Esperamos que no se cumplan lo que parece ser que es un crimen de Estado. Y eso pues evidentemente no fortalece el tema democrático, parece que hay una regresión. Ojalá pues estemos todos de acuerdo en lo que nos dice el maestro Gerardo Ramírez, en el sentido de que hay un movimiento democratizador, digamos una ola democratizadora y una conciencia colectiva que nos va a llevar hacia adelante, pero por otra parte ojalá que no regresen estas pretensiones de algunos brutales personajes que vienen a poner balas en las cabezas de los jóvenes y de los estudiantes, para maestros, precisamente porque pues estamos viendo que están reprimiendo a los que están preparándose para el magisterio. Así es. Entonces es muy delicado lo que estamos viviendo, pero bueno, ¿qué opinan ustedes de lo que va a ocurrir el día de mañana? Porque mañana es muy importante, es un día clave para el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Ellos van a dar mañana una respuesta de lo que presentó el secretario de Gobernación y
también de lo que está presentando el sector de Educación Pública, porque el sector de Educación Pública dice, bueno, podemos nosotros puntualizar, podemos matizar la respuesta que ya dio el secretario de Gobernación. ¿Qué les parece a ustedes este tema? Adelante, bueno, Carlos. Sí, bueno, yo sí difiero de mi buen amigo Gerardo, además lo conozco desde hace tiempo, pero coincidimos en este espacio. Pero yo sí difiero porque... ¿Ambos son del Politécnico? No, bueno, no, pero... trabajando un tiempo en el Politécnico. Y hace algunos. Y posteriormente, pues, me he desarrollado en la Secretaría de Educación Pública. Pues todos trabajamos en el Politécnico en un momento determinado. Sí. Yo tuve la oportunidad de hacer, pues, dar clases ahí en UPIXA. Tengo mi base, inclusive, yo tengo una base magisterial ahí en UPIXA. Y también Jesús tiene un interinato, tuviste un interinato ahí, pero yo sí tengo una base ahí en UPIXA dando clases de Derecho. Yo estudié en la UNAM, pero tuve la oportunidad de dar clases ahí en el Politécnico. Pero bueno, Carlos, me decías. Bueno, pues entonces ninguno de los cuatro somos ajenos al IPN, y yo quería mencionar, bueno, ahorita regreso a lo de Gerardo, porque me preocupa, pero yo creo que, bueno, celebro que este espacio y que los partidos políticos estén preocupados y atendiendo el asunto, pero ese es un problema no de los partidos políticos y no de grupos, incluso no nada más de los estudiantes. Es un asunto que nos debe de preocupar a la sociedad en su conjunto. Esta institución, que es el IPN, al igual que la UNAM y muchas otras, son de la sociedad, y esto nos debe preocupar a todos lo que esté pasando, igual, aunque esté alejado, digamos, en algunos territorialmente lo de Iguala, lo de los normalistas, y esto nos debe de preocupar a toda la sociedad mexicana. En ese sentido, lo que mencionaba Gerardo a mí me preocupa, porque yo creo que no es así, ojalá fuera así los espacios democratizadores, que se estuviera desde la parte oficial. Bueno, yo soy servidor público y entiendo esto, pero yo soy más crítico en ese sentido. Yo creo que esto se pudo haber evitado si realmente hubiese habido la inteligencia para desarrollar espacios democráticos. Entonces, se dice por un lado que educamos para la paz, que educamos para la democracia, pero sin educar para la participación, pues no puede haber democracia. Entonces, esta es una iniciativa muy interesante de los jóvenes, precisamente por eso es de llamar la atención, porque sin la ideología, vamos, el IPN sí tiene esos problemas de un enfoque muy técnico. De hecho, los mismos estudiantes protestan de que se quiere tal vez incorporar incluso materias humanísticas, pero con todo y esta exacerbación, digamos, de lo técnico en el Instituto Politécnico, han tenido ellos un sentido crítico y participativo, pero ha sido por iniciativa de ellos, de los jóvenes. Aquí lo que sería importante es que no hubiera maestros detrás, o por lo menos en una asesoría natural. Incluso a uno de los líderes se le asocia con un partido político, pero bueno, pues puede la ideología y el asesoramiento y las opiniones que puedan tener, de las que se puedan hacer a llegar los jóvenes para reflexionar, yo creo que no son malvenidas, al contrario. Oye, Carlos, pero para concretar un poco lo que decías en un principio, decías tú que no estabas de acuerdo con lo que decía el maestro Gerardo, en el sentido de esta ola democratizadora, digámoslo así. Sí. ¿En qué no estás de acuerdo? Sí, por ejemplo, yo escuché la entrevista que le hicieron a la exdirectora del Politécnico, a la doctora Bustamante, en el Canal 11, en donde ella dice que, bueno, se abrió la participación que de la comunidad en general, que fue una semana, en donde se abrió la opinión, y que, bueno, después dio otro plazo más o menos semejante de otra semana, y que al final de cuentas democráticamente fue autorizado, aceptado por el Consejo Técnico Consultivo. Yo creo que aquí el problema es de estructural, es de fondo. Primero deben de estar bien representados los estudiantes en los consejos, en el Consejo Técnico Consultivo en turno, y sabemos, por lo menos los que estamos en el IPN, muchas veces los directores hacen a modo a los consejeros, tanto de profesores como de estudiantes. Ahora, esto finalmente pues es también efecto de una democracia indirecta,
como es cuando una comunidad estudiantil nombra a sus representantes, y los representantes supuestamente van a tomar las decisiones en nombre de todos, y bueno, es la imperfección de la democracia, porque una democracia indirecta tiene estos problemas, porque finalmente, pues a lo mejor los muchachos que están en el consejo lo hicieron lo mejor posible a su juicio. Sí, bueno, no es problema de los consejeros. Yo a lo que me refiero es que si realmente lo quieres democratizar y no vas a llevar a cabo lo que se conoce, digamos, en algo medio técnico, no vas a hacer planeación de gabinete o de escritorio sin salir, sin hacer una planeación participativa, pues es fácil, elaboras el documento, lo sometes a votación y normalmente están de acuerdo, ¿no? Ese es el problema. Cuando lo abres a la comunidad requiere tiempo. Es decir, la propia exdirectora manifestó que había dado a lo mucho 15 días y con eso no puedes llevar a una consulta. Las imperfecciones de la democracia yo las puedo entender, pero siempre y cuando no sea una democracia inducida, porque entonces no es democracia, ¿no? Por eso, pero es la protesta de ellos. No, y digo, para entender el problema, sí, okay. No porque esté yo a favor o en contra del tema, yo estoy a favor del movimiento democrático, siempre estaré a favor de un movimiento democrático, pero a ver, un centro educativo como el Politécnico, que es un gran centro educativo, finalmente pues es una creación de un hombre de izquierda, de pensamiento de izquierda como Lázaro Cárdenas del Río, nos estaba buscando que la educación fuera una palanca de desarrollo de este país, y bueno, todos estamos de acuerdo en que el Politécnico es una gran institución, pero esa gran institución pues tiene también grandes problemas y los retos, porque el programa pasado nos discutíamos un tema que yo creo que es toral y yo quisiera su opinión. La educación debe de estar a la par con el modelo de desarrollo que queremos del país. Si bien es cierto, este país traía un modelo de desarrollo que era un modelo de desarrollo nacionalista, proteccionista, cardenista, en pocas palabras, cuando de pronto empieza a cambiar el modelo con un sistema global, con un sistema de apertura de capitales, en donde se empiezan a friccionar todas las grandes instituciones, pues como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, donde se pone en entredicho un modelo de desarrollo anterior. Pues evidentemente tenemos que cambiar también el modelo educativo si queremos ser contestes al modelo que tenemos con el sistema educativo, porque si no hay ese amarre, pues entonces vamos por cada quien por nuestro lado. Un ejemplo, Israel, un estado, los israelitas crearon su modelo de desarrollo a través de un sionismo, a través de una filosofía nacional que tenían muy clara, y la tenían muy clara 100 años. Decir, bueno, ¿cómo vamos a construir este país a 100 años? Entonces todo el sistema educativo de las grandes universidades que tienen el Histadrut, con los sistemas cooperativistas, con el Mochab, con el Mochabín, con el Kibbutz, como el Kibbutzim, todo esto lo iban armando, lo armaron con un modelo de desarrollo a 100 años. Nosotros, en contrario sensu de esta hipótesis, empezamos a crear un sistema distinto al que tenemos actualmente, o sea, el sistema educativo me refiero. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde el punto de vista educativo? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cuál es el conflicto que se da en el Politécnico Nacional con los estudiantes en este momento? O sea, ¿qué es lo que no les gustó? Porque a mí no me queda claro. Y ustedes que están viviendo todos los días eso, ¿qué es lo que no les gustó? A ver, yo le pediría primero a Gerardo que me dé su opinión y luego a Carlos. Sí, para empezar, sí quisiera precisar algunas situaciones, ¿sí? De acuerdo. Siempre hay un desarrollo desigual y combinado en los procesos sociales. De acuerdo. ¿Sí? No podemos ser lineales. Existen puntos muy álgidos en ciertas partes de nuestro país que refleja un retraso en los procesos democratizadores. Y por el otro lado también encontramos puntos en donde se empiezan a hacer realidad no solamente las ideas más revolucionarias de participación social, porque tenemos que tener claro que no podemos democratizar un país si no tenemos los instrumentos y los mecanismos necesarios.
Si no van a la par estas dos cuestiones, ¿de qué nos sirven las leyes si no tenemos las instituciones que nos sirvan para hacer realidad lo que estamos visionando para un país en donde se hagan realidad el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿sí? El derecho a tener un trabajo y un salario digno? Si nosotros no lo concretamos en esto, difícilmente podemos hablar de democracia. No solamente es, como bien apunta Carlos, un discurso, lo tenemos que ver en los datos duros de la economía, no lo podemos disociar. Y nuestro país vive diferentes economías. La globalización ha venido a dar al traste sobre muchas conquistas del pueblo, y no lo podemos pasar por alto. Las estadísticas, el desarrollo humano que viven muchas comunidades es vergonzoso, es realmente vergonzoso, porque encontramos a pocas familias que tienen todo el capital y millones de mexicanos que apenas viven con lo necesario. Por eso es importante que nosotros podamos discernir lo que son los instrumentos y mecanismos de una democracia. Y hablando de esta situación, me voy a centrar en la educación. Decía de los derechos de la democracia. Un derecho es la educación de todos. Y los padres tienen la obligación, y el Estado, de darle y proporcionarle los medios necesarios para formarse para la vida, para ser competentes y no competitivos, competentes. Y esto quiere decir que tenemos que tener una postura antropológica de la educación, en donde prime el humanismo, en donde prime el ser cooperativo con el otro, el no ponerle el pie porque está subiendo, sino que crear escenarios en donde empiecen a trabajar para crear unas economías en donde el individuo se pueda desarrollar en todas sus facultades, porque la educación no es instruir. Yo puedo dar instrucciones para una máquina, me hago un proceso. No, educar es más que eso, es formar para la vida. Y ahorita, por ejemplo, el modelo que tenemos es el modelo por competencias. Nosotros tenemos que brincar de ese modelo de competencias para crear gente capaz, visionaria, innovadora, que está necesitando nuestro país. Tenemos muchos recursos y necesitamos saberlos explotar, pero que la riqueza de esa explotación se derrame para toda la población. Carlos. Sí, a ver, ¿qué no les gustó a los estudiantes? Precisamente eso, que no se les hiciera copartícipes. Que no se les hubiera consultado. Que no se les hubiera consultado. Por lo menos eso es lo que ellos manifiestan, y yo por eso, no son mis palabras, yo estoy hablando de lo que en entrevista dijo la propia exdirectora del IPN. Pero, a ver, en palabras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice que vivimos en una sociedad vertical, autoritaria, ¿no?, en donde este respeto a los derechos humanos pues está apenas cuajando en algunas áreas, pero todavía falta mucho por hacer. Las reformas que se hicieron constitucionales no, pero ¿cuál respeto a derechos humanos, por ejemplo, con estos muchachos de ahí en Guerrero, que claro, desaparecen y se los llevan y ya no sabemos dónde está? ¿Cuáles derechos humanos? No, por eso, o sea, pero incluso la CNDH lo que dice es que vivimos en una sociedad vertical y autoritaria. Claro. Entonces los expertos dicen que las instituciones son un indicador, son de las sociedades donde emergen. Entonces, ¿cómo es de esperarse que pudiera ser el IPN? Pues igual y vertical y a lo mejor y autoritario. Ese es el punto que yo pongo en la mesa. Es decir, creo que por eso también hay pero fíjate que una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Llegan los muchachos, piden la cabeza de la directora diciendo que bueno, que quieren que se vaya,
llega el secretario de Gobernación, les dice acaba de presentar la renuncia, ya se la entregó al presidente, y entonces algunos muchachos empiezan a decir, no le aceptamos la renuncia hasta en tanto que nosotros demos nuestra opinión, ¿no? Esto no se hace como un asambleísmo, se vaya, finalmente, pues por fin, querían la renuncia o quieren, si no la vamos a dejar ir hasta en tanto rinda cuentas, ¿no? Yo creo que ese es el punto de debate, porque incluso en muchos medios, yo es lo que he estado viendo que algunos conductores de los noticiarios están como haciendo la crítica de, bueno, pues ya se les dio todo, ¿qué más querían, no? ¿Qué más quieren? Pero yo creo que, me parece a mí, en mi opinión, fue correcta la postura de los estudiantes, porque no era de un grupúsculo que encabezara el movimiento y que ellos decidieran y aceptaban o no aceptaban la respuesta de Gobernación, sino ellos dicen, no, esperen, tenemos que someterlo cada escuela. Por eso lo pidieron dos días, es decir, se iba a ir, era en viernes, entonces en lunes y martes, que acaban de pasar, iban a ir a las escuelas en asamblea a deliberar, a analizar, y lo que cada escuela se pronunciara, y lo iban a recoger, y fue lo que por fin hicieron ayer en la noche, y bueno, hoy ya parece que tienen su postura y su respuesta a cada uno de los que de todas maneras se va filtrando a través de los líderes. Bueno, porque sí, finalmente pero, en una escuela dicen una cosa, en otra escuela dicen otra, van efectivamente enriqueciendo los puntos de vista, pero al llegar a un solo documento, pues esto quiere decir que hubo un sedazo, y vinieron escogiéndose algunas posturas. No es una situación democráticamente pura, como dijéramos, ¿o qué piensas? Una democracia directa que cada quien toma en consideración a cada individuo, ¿no? Definitivamente yo opino que se hace la consulta a determinadas escuelas, se hacen los puntos más generales, se llega a un resumen y se le pasa a los líderes, a los que están encabezando el movimiento, que van a ser los que van a entrevistarse con el secretario de Gobernación, con la pluralidad de las ideas lo más completas posibles de todas las escuelas. Agradecemos, agradecemos nos están mandando saludos. Entonces vamos a agradecer el saludo de Alejandro Muñoz, Fernando Morales, Mayreli Cortespi, Hortensia Luna Torres, muchas gracias, Rick Heredia, Mario Santos Solís, Ben Ortega Ruiz, Goleodora García, muchas gracias por sus comentarios. Perdón, Gerardo, nos querías comentar algo. Yo creo que aquí tendríamos que ser un poquito más reflexivos y analíticos, porque bueno, primero que nada tendríamos que ir revisando cuál era el pliego petitorio, ¿sí? Y decir que, por ejemplo, quitamos a la cabeza del IPN, con eso no se va a resolver el problema, porque eso no era la petición principal para poder... Bueno, era una petición. Era una petición, pero con esa petición no se arreglaba el problema de fondo, sino que van más allá a los... Bueno, pero perdóname, la forma perdóname, pero en el 68 la principal petición era que Cueto renunciara de la policía, de entrada. No se iba a resolver nada tampoco, pero bueno, algo se resolvía porque era parte de la petición popular de los estudiantes. Y aquí yo no diría si era importante o no, o más importante que otras, que los otros puntos. Era uno de los puntos que seguramente si no se lo hubieran concedido, estarían mucha suerte en la calle exigiendo ese punto. Yo quisiera nada más decir en esto y ser más analítico. Sí. Bueno, lo que pasa es que los expertos estudiosos de todos estos asuntos dicen que es a lo que ellos llaman la misión anticipatoria de la universidad. Es decir, no esperarse a que la sociedad cambie, porque las instituciones son más lentas. Efectivamente, como tú mencionabas, las ideas van permeando y tardan mucho, pero sí se pueden establecer gobiernos y espacios de participación democrática en la organización de las instituciones, y sobre todo las universidades, donde es la generación y aplicación del conocimiento. Entonces, ahí es donde podemos nosotros, y eso lo dicen los expertos, que le han llamado la misión anticipatoria, anticiparnos. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad en donde realmente los jóvenes sean escuchados y participen? Porque los niños y los jóvenes no son el futuro del país, son el presente del país. Gobernarán en un futuro, pero son un presente. Entonces,
Pero la sociedad con esto que bien dice usted, diputado, pues que respeta los derechos humanos y no se respeta ni la vida, y sobre todo de jóvenes, dependientemente de cuál fuera ahí su rol o lo que estuvieran haciendo, no puede llegar la policía, bueno, según lo que... Oye, además la policía, porque bueno, finalmente ya estaría muy mal que un grupo guerrillero o un grupo de narcotraficantes atentara contra la vida de cualquiera. Claro, estaría pésimo, claro. Pero que sea el Estado, que sea la policía, que sea el representante la del encargada Estado, de la el seguridad, que desaparezca a los jóvenes. Esto no puede ser. Digo, eso pasa en las dictaduras, pasó en los sistemas fascistoides, pero en una democracia, una supuesta donde tenemos representantes de derechos humanos, que esté pasando esto, realmente es muy lamentable. Sí. Pero te quitamos la palabra y te suplicamos que sí, yo les decía que los diferentes movimientos que ha habido en México y en todo el mundo nos tienen que dejar grandes lecciones, y una de las primeras es no solamente pedir la cabeza de los principales dirigentes, sino también tocar los puntos nodales. Aquí lo principal es la forma y el contenido de los planes y programas de estudio, la formación de los nuevos profesionistas para una sociedad más globalizada, y ahí los medios de comunicación se han quedado callados. Pero esa es la pregunta que yo hacía, que no me contestaron. Es una de las preguntas que yo le estaba haciendo. Sí. A ver, lo que estábamos diciendo, digo, para tratar un poquito de centrar lo que ustedes dicen, lo toral, el tema es, bueno, ¿hacia dónde vamos como país en la educación? Porque finalmente ya dijimos que el Politécnico es producto de una concepción nacionalista, revolucionaria, cardenista. Ese es el producto del Politécnico. Si revisamos la historia, los planes, los programas del Politécnico, una educación técnica al servicio de la patria, cosas de estas, bueno, pues, socialista, una educación socialista, que era la idea fundamental. Bueno, México ha venido cambiando. La globalidad, lo que tú decías en estos momentos, ok. ¿Qué planes y programas necesitamos para ese mundo global, para esta nación que está globalizando cada vez más? Nos guste o no nos guste, finalmente a lo mejor no nos gusta, pero para allá vamos. Y yo lo que les pregunto a ustedes directamente, ¿está habiendo congruencia con los planes educativos hacia donde vamos? ¿O va a pasar, como en otras escuelas, lo que está ocurriendo es de que los muchachos salen y no encuentran lugar en un mundo que cada vez es más competitivo, más agresivo, más individualista, más capitalista, más de mercado? Vamos, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, ustedes como expertos en educación, ¿qué está pasando? Yo creo que sí tiene que ver el liderazgo que encabece todo el IPN. No es la excepción el IPN y toda institución. Hay crisis de liderazgo nacional, de hecho, faltan líderes que realmente repunten. Bueno, González Casanova, mi respeto, se adelantó a la UNESCO en la creación del CCH 23 años. O sea, tenemos mucho talento, eso es cierto, pero el liderazgo hace la diferencia. Lo que yo he encontrado en mi investigación, y sobre todo el IPN, y en las entrevistas que yo he hecho a altos funcionarios, que les preocupaba, de hecho es el liderazgo del IPN, hace la diferencia. Porque habría que ver, porque también es, claro, como organismo desconcentrado, está dependiente de la Secretaría de Hacienda, etcétera, pero ha habido directores generales que no se sometan o subordinen. El marco legal impera que tienes que acatarlo, pero también el liderazgo de gestión. Ha habido directores generales que bajo un liderazgo de gestión efectivo logran cosas para la institución. Entonces, en este caso, la protesta de los alumnos también es que ellos, en su decir, es que los planes y programas son como que impuestos. Y no es del todo preciso, porque el artículo 4 de la ley orgánica, que hay que reformarla, yo estoy de acuerdo, hay que revisarla, es de 1981. No, México está cambiando, el mundo ya cambió y los jóvenes son otros. Y sería pensamiento ingenuo pensar que es lo que están demostrando, por eso llama la atención el movimiento,
porque estos jóvenes están demostrando que ya son otros jóvenes. Pues sí. Con o sin formación democrática y espacios y demás, pues tomaron la batuta y actuaron. Y ahora con el tema de las redes, pues eso es otro Claro, comportamiento. claro, bueno, en Egipto podemos ver, aunque ya después creo que declinó el asunto, pero hicieron la diferencia los jóvenes. Y como se comunicaron, porque estaban malas las líneas de comunicación a través de las redes sociales, y ellos participaron activamente, políticamente, en Egipto, en un movimiento político que terminó incluso, sí. y ha habido otros ejemplos. Bueno, este es pacífico, pero también, claro, no está al margen lo de las redes sociales y que han servido para este movimiento también del IPN. Pero la protesta de ellos es precisamente eso, que les preocupan los planes y programas de estudio, y yo diría que bueno que les preocupen, claro que es legítimo. Y yo celebro que ellos se manifiesten si consideran que no fueron tomados en cuenta. Yo casualmente, por cuestiones de salud, platiqué el lunes con una joven doctora, tiene 3 años de egresada del IPN, fue casualidad que ella era egresada del IPN, fui por cuestiones de salud, y yo le pregunté que cómo veía lo que estaba pasando, y ella me dijo, es que están quitando materias fundamentales para la medicina, como ginecología, por ejemplo. ¿Cómo? No, yo no lo constataba, palabras de ella, pero también los de ESIE precisamente se están quejando de que todas las materias relacionadas con las cuestiones de los ferrocarriles, que se supone que se van a dinamizar en el país, o de los aeropuertos. Pues por eso nos está pasando lo del metro ahora, la línea 12. Y siendo que es muy talentoso y son ingenieros de mucho nivel, los del IPN y también los de la UNAM y de otras escuelas. Es decir, en México hay el talento y la capacidad de la formación, pero sí es de preocupar si es efectivamente así, ¿no? Ahora, otra entrevista que hizo Carmen Aristegui a un exdirector general del IPN, a Miguel Ángel Correa Jasso, él menciona que en el reglamento se omite, por ejemplo, el nombre de las academias, y que se somete ya el diseño, rediseño y planteamiento de los planes de estudio al director, a la figura del director, cuando el director, con todo respeto, está preocupado por muchísimas cosas. Cuando son las academias, el corazón, ¿no?, académico, de donde se emanan los planes y programas, donde se hace la revisión de los contenidos, entonces que se omite eso en el reglamento. Esa es la queja. ¿Qué está pasando? Yo creo, si es con eso el fundamento, es válida la queja. Bueno, el día de mañana la Asamblea General Politécnica convocó a una 4ª megamarcha en defensa de la educación pública, gratuita, científica y de calidad. O sea, esos son los puntos que ellos identifican como la base fundamental de la defensa de la educación. O sea, que sea pública. O sea, versus la educación privada, que solamente puede pagar la gente que tiene recursos. Entonces, es pública para que toda la gente, que sea democrática, que pueda participar sin restricción. Que sea gratuita, bueno, pues que no cueste, eso es elemental, y que lo pague el Estado. Que sea científica, o sea, no dogmática, no religiosa. No tendenciosa, científica. Vamos a ver desde el punto de vista científico, ¿no? Y de calidad. Pues sí, pues también puede ser que estos puntos nos unifiquen a todos, ¿no? El problema es que puede ser pública, gratuita, científica y de calidad hacia un mundo globalizado, o puede ser pública, gratuita, científica y de calidad hacia un mundo nacionalista. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, en ese sentido, por eso yo les decía que tendríamos que ver los fundamentos antropológicos que tiene la base de los planes y programas de estudio, en donde tenemos que primar por un humanismo, por una formación integral, en donde dejemos los sistemas obsoletos para los retos del nuevo mundo. Estamos, por ejemplo, en 1980 México apenas estaba transitando a un mundo de tipo postpetrolero, y cuando ya en las otras naciones estaban viendo energías alternas, ¿sí?, para poder echar a andar sus sistemas económicos. Hoy México está dando un gran paso en esto, pero necesitamos tener mucho cuidado, porque esto debe de estar bien normado, porque si no vamos a tener bastantes fugas de capital, perderemos bastantes fuentes de empleo para los nacionales,
estamos viendo una migración bastante fuerte hacia México, por ejemplo en Puebla. Hay una cantidad de españoles por la crisis que se está viviendo, y en la mayoría de las escuelas de nivel superior encontramos maestros españoles muy capacitados, sí, pero que ese país que es de primer mundo no ha podido resolver el problema no solamente de la educación, sino de cómo emplearse, porque una educación integral tiene que ver también esto, no solamente estudiar por estudiar, sino estudiar para dar algo y aportar algo a la nación y hacia todos los ciudadanos de un país. Sin eso no podemos hablar de una democracia. Necesitamos revisar las diferentes reglamentos, leyes que tiene cada una de las instituciones. Me voy a centrar, por ejemplo, en el sistema básico, ¿sí? Existe, por ejemplo, la sociedad de alumnos, ¿sí? Las cooperativas escolares, y sin embargo se ve como un trámite administrativo. La mayoría de las sociedades de alumnos están inducidos, no se le da el voz y el voto. Son poquísimas escuelas en donde realmente se llevan verdaderas elecciones. Muchas veces los directores, inspectores, nos vemos en la penosa necesidad de que se nos rechaza las gestiones que hacemos para que antes el IFE, ahora será el INE, nos preste por lo menos unas urnas para que los chicos empiecen a practicar la democracia en México, ¿no? Y no hablemos de una participación masiva. Claro. Por ejemplo, si también revisamos qué grado de conciencia política tienen los mexicanos, hay estudios muy puntuales. Por ejemplo, una de las preguntas que nos dicen: ¿en cuántas marchas has participado tú como estudiante? Y nos vamos para atrás, ¿no? Somos muy dados a hacer castillos en el aire y resolver el mundo en charlas de café, pero no somos capaces de ir a manifestar por conciencia propia. Bueno, pero eso del número de marchas no te va a dar mayor grado de civismo, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, yo conozco personas que han participado en una o dos marchas o en todas las marchas, y eso no nos va a dar, a mi juicio, una mayor... No es un solo elemento, estoy poniendo nada más un ejemplo, ¿sí? Sí. Hay diferentes variables que tendríamos y factores que tenemos que tomar en cuenta, pero sumarlos y hacer una cualificación de estos, podían hablar del grado de madurez que tenemos en los procesos democráticos en nuestro país. Lizeth Carrera Martínez, buenas noches. Para comentar 2 puntos: se busca revocar el plan de estudios y el reglamento porque se pretendía generar técnicos superiores en lugar de licenciaturas o carreras superiores, y se pidió la cabeza de la doctora Yolosóchitl porque pretendía imponer el plan de estudios y el reglamento, ya que la consulta que ella dice que hizo se realizó por correo electrónico, y sobre todo que fuera correo institucional, imponer el plan de estudios y el reglamento. Bueno, es un comentario. Sí, yo había escuchado efectivamente que el problema fundamental era que querían quitar las licenciaturas y poner técnicos, carrera superior, técnicos universitarios. Técnicos superiores, como le llamaban. El TCU, ¿Eso era correcto? ¿Es correcto eso? Yo creo que no, eso es lo que se comentó. Sí, pero sí, de quitar materias fundamentales, sí mermaría la calidad de la formación de los jóvenes. Pero ahorita hablando de esto, de que se pidió la cabeza de la exdirectora, sí tiene su razón, porque yo creo que de verdad, bueno, además ya de por sí, tan solo si nos ceñimos al IPN, el problema es muy complejo. Hay que ver la formación de los profesores, nada más los planes y programas, el modelo, etcétera. Es decir, que estemos acordes los profesores con estos tiempos, con estos nuevos jóvenes. Son muy diferentes a lo que nosotros fuimos. Y los maestros somos los mismos. Y los maestros somos los mismos. Somos, como bien se dice, profesores del siglo XX con alumnos del siglo XXI, ¿no? Claro. Y aunque tengamos tecnología a la mano, es decir, ellos ya tienen otra condición. Pues ya traen otra revolución en la cabeza. Entonces, se requiere, yo sí creo que bueno, por lo menos lo que yo he encontrado en mis investigaciones, sí hace diferencia el liderazgo de gestión. Yo creo que se requiere una cabeza, un director real que precisamente
engarce este problema que usted planteaba. Es decir, y el IPN se logra pronunciar también, como lo hace a veces la UNAM, en los grandes problemas nacionales. Es decir, ¿qué modelo de nación tenemos? ¿Tenemos modelo de desarrollo? ¿Tenemos acaso un modelo de, o estamos parchando cosas? Realmente ¿Hay un modelo, un programa, o estamos reaccionando a lo que viene? Claro. Entonces, ¿tenemos un modelo de desarrollo industrial para industrializar el país o no? Corea, que tanto se habla de Corea del Sur, ellos hace 50 años determinaron que no querían ser importadores de tecnología, sino exportadores de tecnología. Y hicieron 3 vértices, 3 columnas. No, y ahora me estaba platicando Leticia que China ya rebasó a Estados Unidos en el PIB, o sea, ya tiene un Producto Interno Bruto superior a los Estados Unidos, y que es noticia reciente. Entonces, pues eso está evolucionando de una manera impresionante. Saludos de Mane Solís, Diego Alvarado Escobar, Uriel Valencia, Javier Rodríguez, Fernando Morales, Emanuel Toris. Saludo, diputado. Muchas gracias, Emanuel. Un abrazo también para ti. Jesús Gres. Bien, pues algo muy importante que se estaba comentando es la adecuación de los programas educativos a la realidad social. Definitivamente creo que el móvil de todo programa educativo, de la norma jurídica y de todo, es una realidad social a la que le tenemos que dar respuesta. Entonces los programas deben ser acordes para que las próximas generaciones que se van incorporando al campo laboral vayan ellos teniendo los elementos y la educación y las bases para poderse desarrollar bien. Nosotros yo soy abogado, el liceo Jorge Aviña es abogado, veamos como una de las fuentes del derecho la necesidad social. O sea, la sociedad va a demandar de que se haga que se forme una norma que vaya vinculada directamente a un problema social. Lo mismo yo lo veo en los programas. Los programas deben ir canalizados para resolver una cuestión de carácter técnico, de carácter educativo, y que nos dé las bases para una integración de los profesionistas a la sociedad y que vayan ellos integrándose en una forma tal que den respuesta a las demandas sociales. Si no, no tiene caso. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Les voy a pedir a nuestros invitados de esta noche, tanto a Carlos Ugal de León como a Gerardo Ramírez, que nos hagan favor de dar sus conclusiones en 1 minuto cada uno. Por favor, Gerardo. Sí. Número 1, tenemos que revisar los planes y programas de estudio, pero debe de ser a corto plazo, para ir haciendo las adecuaciones pertinentes que nos está exigiendo el mundo globalizado. Segundo, sí estoy de acuerdo en relación a formar técnicos, pero no a nivel licenciatura. Tendríamos que formar técnicos a nivel medio superior y que posteriormente las universidades apunten a licenciaturas y estudios superiores que tengan como visión la innovación. Eso serían los puntos torales que yo quisiera manejar. Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo que la norma cae en obsolescencia rápido y se tiene que actualizar o reformar. El IPN, claro, necesita reformas de fondo, su ley orgánica, claro que se tiene que reformar, pero eso lleva un proceso, depende de los legisladores también, no es algo que se pueda hacer por decreto del Ejecutivo. A mí lo único que me preocupa de este movimiento tan bien visto, que pueda caer en una situación, en un pantano. Lo último que están pidiendo los jóvenes es ya participar ellos directamente en el nombramiento, digamos, en la elección del nuevo director general, y no quieren del director general y no quieren un interino. Esto puede empantanar el asunto, politizarlo y desviar, yo pienso, en la cuestión académica. Imagínate un autogobierno ahí, diciendo, ¿sabes qué? Pues a ver, muchachos, claro, vamos a nombrar al director nosotros, entre los mismos jóvenes. ¿Por qué no? Podrían haber pensado esta situación. Finalmente, pues un centro educativo pues debe de buscar como primer punto, en primer lugar, pues la excelencia. Aquí se dijo en 4 puntos, la educación que sea integral, que sea democrática, que sea científica, que sea popular, que sea de calidad. Bueno, sí. Jesús. Perdón. Voy a nada más para finalizar.
Sí, yo creo que este es lo delicado de la situación. Ojalá que los jóvenes decidieran más inteligentemente en reanudar las clases y tomar este movimiento, que no muera, es decir, no como medida de presión, ya lo lograron, pero que integrándose a lo que les preocupa, que es lo académico, a sus actividades, y paralelamente vayan viendo los mecanismos, si no les hacen caso, pues yo creo que otra vez el paro, pero los mecanismos para que se vayan dando solución a ciertas cosas, porque en el argot jurídico, por ejemplo, dice nadie está, bueno, además es también en la norma, nadie está obligado a lo imposible. Si ellos piden algo imposible, es decir, pedirle al presidente que violente la ley orgánica, eso ya es muy complicado. Eso es a mí lo único que me preocupa, pero por lo demás yo celebro y veo muy bien la participación de los jóvenes, y habría que analizar cuál es su postura, ¿no? ¿Cómo no? Jesús. Algo que me gustó mucho de este movimiento es que los jóvenes estén enterados, que sepan lo que están pidiendo, que tengan la conciencia de qué es lo que ellos están demandando del Estado. Porque me ha tocado ver, pues tengo 58 años, muchos movimientos en donde se les pregunta a las personas si no tienen ni idea por qué están ahí. En este movimiento se ve que hay orden, que hay conciencia y que más que nada es una petición sana, es una petición a la que tienen derecho. Saludos. En teoría ya se dieron respuesta por parte del gobierno, pero son inespecíficas. Lo que pide es de que se le dé una solución lo más pronto posible, porque los alumnos somos los que más perdemos. Soy alumna de la Escuela Superior de Turismo. Muchas gracias. Ángel Ramírez, soy egresado del Politécnico y es fácil de entender la situación. El presidente abrió espacios para empresas extranjeras prometiendo mano de obra barata. Es mucho más barato pagar a un técnico que a un licenciado. Y eso quieren hacer con un Politécnico, puros técnicos mal pagados. Pues tú eres profesionista y eres bien pagado. Bueno, creo que como ejerzo libremente mi protección de acuerdo ¿Cómo al mi protección? Mi profesión. Ajá. De acuerdo al trabajo es el salario. Si yo trabajo mucho tengo un buen ingreso. Sí, si no como quiero trabajar mucho, como el licenciado Jesús Grez no trabaja mucho, no creen ustedes, pero sí gana bastante bien, ¿eh? Amigas, amigos, ha llegado lamentablemente el fin del tiempo de nuestro programa. Les mando un abrazo cordial, sean felices, que pasen muy buenas noches.